Hoy existe algo tan común que probablemente nunca te has preguntado de dónde salió. Pero espera, ¿qué demonios usaba la gente antes de que existiera? Porque el condón moderno es relativamente reciente, y los humanos llevan teniendo, bueno, ciertos problemas desde hace muchísimo más tiempo. Así que para descubrirlo, tenemos que viajar bastante hacia atrás, muy atrás. Durante miles de años, las personas intentaron encontrar formas de protegerse de embarazos no deseados y, más adelante, de enfermedades. En otras palabras, la idea de crear una barrera de protección no es precisamente nueva. Lo que sí cambia radicalmente es con qué intentaron fabricarla. Y créeme, algunas de esas ideas fueron bastante extrañas. Durante siglos existieron diferentes intentos y métodos, pero reconstruir esta historia no es tan sencillo como parece, porque hay muchas leyendas circulando por Internet, y algunas historias antiguas son difíciles de comprobar. Pero sí sabemos que, con el tiempo, comenzó a aparecer una idea cada vez más clara: crear una barrera física usando materiales disponibles. Telas, lino, fibras y otros materiales que hoy probablemente no considerarías una gran innovación. Pero entonces llegamos a Europa, en pleno siglo XVI. Y aquí la historia se vuelve mucho más interesante, porque Europa estaba atravesando una época complicada. Las ciudades crecían, la gente viajaba, y una enfermedad se estaba convirtiendo en una enorme preocupación: la sífilis. En aquella época no existían los tratamientos modernos que conocemos hoy, y una enfermedad que podía propagarse entre la población se convirtió en un problema aterrador. Médicos y estudiosos intentaban entender qué estaba ocurriendo y, sobre todo, cómo evitarlo. En 1564, el médico italiano Gabriele Falloppio describió una especie de funda de lino tratada y sujeta con una cinta. La idea era utilizar una barrera como protección frente a enfermedades. Y aquí ocurre algo importante. No estamos hablando todavía del condón moderno, ni de látex, ni de una pequeña caja comprada en una tienda. Esto era algo completamente distinto. Pero el principio ya estaba ahí: una barrera, un material, y una idea que, con el tiempo, seguiría evolucionando. Las primeras versiones eran bastante diferentes de lo que conocemos actualmente. Y durante los siglos siguientes, los materiales y las técnicas continuaron cambiando. Porque si algo tenía claro la humanidad era esto: si un material podía servir para crear una barrera, alguien, en algún momento, probablemente intentaría usarlo. Con el tiempo se utilizaron distintos materiales, entre ellos membranas animales. Sí, probablemente no era la respuesta que esperabas, pero estas membranas podían limpiarse, prepararse y utilizarse para fabricar fundas protectoras. Y aunque hoy pueda parecernos extrañísimo, durante mucho tiempo fueron una de las opciones disponibles. Eso sí, no era necesariamente un producto barato. Algunas versiones podían costar lo suficiente como para no estar al alcance de todo el mundo. Así que, naturalmente, había otro problema. Muchas de estas versiones podían reutilizarse. Sí, lavarlas, guardarlas y volver a utilizarlas. De repente, el condón moderno empieza a parecer una innovación bastante agradable. Pero la siguiente gran transformación no llegaría de un médico, llegaría de la industria. En el siglo XIX apareció un material que cambiaría una enorme cantidad de productos: el caucho. Era flexible, podía estirarse, y tenía propiedades que los materiales anteriores simplemente no podían ofrecer. Así que, como suele ocurrir cuando los humanos descubren un material nuevo, alguien pensó: ¿y qué más podemos hacer con esto? El caucho permitía fabricar versiones mucho más resistentes que algunas de las alternativas anteriores. Era un cambio tecnológico importante. La idea básica seguía siendo la misma: crear una barrera. Pero ahora el material era completamente diferente, aunque había un pequeño problema. Bueno, más que pequeño. Las primeras versiones de caucho eran bastante gruesas, muy resistentes, sí, pero no precisamente parecidas a las versiones modernas, y todavía quedaba un enorme salto tecnológico por delante. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, las técnicas de fabricación siguieron avanzando, y comenzaron a aparecer nuevas formas de trabajar los materiales. El látex acabaría cambiando por completo la fabricación. En lugar de trabajar únicamente con materiales gruesos y sólidos, era posible utilizar un proceso de fabricación que permitía crear capas mucho más finas y flexibles. La diferencia era enorme. De un material grueso y pesado
a algo mucho más fino y flexible. Y eso abrió la puerta al producto que hoy reconocemos. Pero había otra ventaja todavía más importante. Ahora podían fabricarse a gran escala. Máquinas. Procesos industriales. Producción masiva. Y, poco a poco, algo que había pasado siglos cambiando de forma y material comenzó a convertirse en un producto cotidiano. Después de siglos de experimentos. Lino, membranas, caucho, látex. Finalmente llegamos a algo que hoy reconocemos inmediatamente. Y si miras toda la evolución junta, la historia se vuelve bastante absurda. Porque el objeto moderno parece increíblemente simple, pero llegar hasta él tomó siglos. Pasamos de probar materiales disponibles y soluciones improvisadas, a un producto fabricado industrialmente y convertido en algo completamente cotidiano. Y quizás esa es la parte más interesante de toda esta historia. Cuando vemos algo todos los días, asumimos que siempre fue así. Pero detrás de muchas cosas aparentemente normales, hay generaciones enteras de personas probando ideas. Algunas brillantes, otras extrañas, y otras que, sinceramente, preferimos no imaginar demasiado. Así que la próxima vez que veas uno, recuerda que detrás de ese pequeño producto hay siglos de pruebas, errores y materiales bastante inesperados. Porque antes del producto moderno, la humanidad tuvo que probar de todo. Telas, membranas, caucho y finalmente látex. Y todo empezó con una pregunta bastante simple. ¿Cómo podemos crear una barrera? Y ahora que sabes qué usaban antes de que existiera el condón moderno, quizá la próxima vez que uses algo completamente cotidiano, te preguntes una cosa. ¿Qué cosas rarísimas tuvieron que probar antes de inventarlo? Porque créeme, hay objetos cuya historia es incluso más extraña que esta. El fin.